El doctor Sergio Rulicki, que ha sido realmente un hallazgo de la producción, doctor, gracias por estar nuevamente, porque la verdad que ayer fue muy interesante. Ayer usted había marcado de la entrevista de la madre de Candela con Luis Majul, sí. Dos aspectos. Sí. Fuimos a la entrevista y la buscamos. ¿Le parece que veamos y después usted por qué lo pedía? Sí, sí, cómo no. A ver, lo pedimos, 42 segundos. ¿Es un barrio tranza el de Villa Corea, de narcos, de donde hay secuestros? No Yo vivo en Hurlingham. Nunca viví en Villa Corea. Eso quería. Está bien. Su hermana que apareció con... Nunca vivió en Villa Corea. Pero que apareció con esas fotos... Le prestaron, se sacó una foto para... Pero mi hermana es una... Nosotros nos criamos en San Martín. Mi papá fue concejal de San Martín. Está bien. O sea, de todo el partido de San Martín. Mi hermana es una chica común, no, está casada con un muchacho que trabaja. Es una chica normal. Mi hermana es betiana. No tiene yate, no tiene moto. Y Sabrina es mi otra hermana que tiene 26 años. ¿Acá? ¿Qué era? Sí, hay varias cuestiones interesantes. La estrategia, cuando usted le hacen una pregunta que le resulta o le puede resultar embarazosa de contestar, o lo siente así por lo menos, puede recurrir a distintas estrategias. Una es la de no contestar directamente la pregunta que le hacen. Le preguntan por cómo es el barrio Corea. ¿Y ella qué contesta? Ella contesta, yo soy de Hurlingham. O sea, contesta que algo que no tiene que ver con la pregunta que le hacen. Me desentiendo. Todos los actos verbales. Me alejo de esa parte del conflicto. Se llama lenguaje distanciador. Cuando se supone que una persona debe conocer algo porque convive con eso, porque comparte eso, porque lo ha visto a lo largo de su vida. Y además ella trabajaba ahí en el barrio Corea. Bueno, y ante una respuesta simple que debería conocer cualquier vecino común que no estuviera involucrado en nada, le contestaría. Y la persona, en lugar de contestar, se evade de la pregunta y contesta otra cosa. Eso es considerado, por ejemplo, por los manuales de interrogación de sospechosos que utiliza la policía norteamericana como un signo para estar atento. Si yo no estoy hablando de algo que se me ocurre a mí, lo que estoy contando es qué utiliza a nivel verbal y no verbal, porque también hay indicios no verbales, la policía norteamericana para determinar si alguien debe ser interrogado más profundamente o se lo puede soltar. Eso es lo que yo estoy transmitiendo. Uno es esta. Si lo podemos ver y cortar por lugares donde yo les indique, le voy a marcar dónde están este tipo de cosas. A ver, vamos a escuchar el otro párrafo que usted pedía y después volvemos a ese pedido. Vamos al otro párrafo que tenemos cortado, a ver. Conciliar la certeza de que estos detenidos son los culpables con el móvil. ¿Cuál es el móvil? ¿Por qué? Eso es lo que me pregunto yo, ¿por qué? ¿Por qué? Todos los días y lo hablamos y... ¿Por qué? De nuevo le pregunto, Carola. ¿No puede ser que alguien se quiera haber vengado de usted, de su marido? No, eso está totalmente descartado porque nosotros no tenemos. En algún momento dijeron que usted trabajaba en un buffet o cerca de Villa Corea y que quizá se pudieron haber vengado usted porque usted... Es una sumatoria de indicios donde se junta el lenguaje distanciador, la elevación de un hombro como gesto de desentendimiento, la elevación del labio inferior, que también representa el mismo tipo de emblema, más tragar saliva, que es un acto fisiológico ante situaciones de extrema tensión. Un detective norteamericano entrenado en estas técnicas de interrogatorio kinésico, es decir, que tiene en cuenta la corporalidad, o sea, el comportamiento del cuerpo, el lenguaje del cuerpo, más ciertos patrones verbales que aparecen característicamente en las personas que no contestan de modo absolutamente franco, estos indicios serían tomados para seguir profundizando en esa dirección. Para Yetzi, ayer usted me decía algo que hay que volver, ¿no?, a esa respuesta contundente que me da la madre Carola en las primeras entrevistas que da en radio. Cuando yo le pregunto por el padre, por qué está detenido por pirata del asfalto, y ella me para en seco, me dice, de ese tema no voy a hablar porque le corto ahora la entrevista. Eso
Así Es como así fue también con alguna de las conferencias de prensa que denominamos la que daba en la vía pública. No quería hablar del padre, de entrada retació información y sin duda, por eso Moreira aparece sindicado por el padre después que aparece el cuerpo. Cuando le preguntan por las fotos de la hermana en Villa Corea, Sí. no responde articuladamente. Si ustedes escuchan de nuevo, la manera en que responde se traba, corta palabras, se vuelve indecisa hacia dónde va con el discurso. Ese es otro de los indicadores que en este sistema de interrogatorio son tomados como indicios importantes. A ver, vamos a completar entonces la segunda parte de esta nota que Luis Majul hacía el domingo en La Cornisa y seguimos con el análisis del doctor Rulicki. En algún momento dijeron que usted trabajaba en un buffet o cerca de Villa Corea y que quizá que se pudieron haber vengado de usted porque usted, a ver, ¿cómo decirlo? Acusó a alguien o marcó a alguien vinculado a una banda de narcotraficantes. Yo en ese buffet cocinaba, estaba en la cocina, el buffet es de María Alejandra Romagnoli, que es la ex esposa de un primo mío. Esa es la única relación que yo tuve con ellos. ¿Por qué secuestraron a Alejandra Romagnoli? No sé, yo ya me había ido del club porque mi hijo jugaba al fútbol, hasta diciembre jugó ahí. Mi hijo más grande jugaba en el club. María Elena, yo te voy a dar porque vos estuviste en Villa Corea y hablaste con mucho. Pero yo le pregunto a Bueno, acá paramos, a ver, sí, a ver. A mí, no sé qué les parecerá a ustedes, pero cuando responde por el conocimiento que tiene de esta persona para la que trabajaba, inmediatamente desvía el tema y empieza a hablar de su hijo, que jugaba al fútbol. Yo personalmente no termino de entender lo que dice. Lo he escuchado muchas veces, pero no entiendo lo que dice. Y me pasa en varios momentos de la entrevista donde pierde, para mí, coherencia su discurso. Esos momentos en los que el discurso pierde coherencia o se dirige hacia lugares diferentes del que fue orientado por la pregunta son intentos de no tomar ese tema y no contestar a lo que se le está preguntando. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué evade contestar en forma más directa lo que se le está preguntando? Se supone que las personas completamente inocentes, se supone, porque no se da así en todos los casos, van a responder en forma directa, incluso ante aquellas preguntas que pueden resultar, para quien está escuchando, incriminatorias. O sea, el que es inocente responde con voluntad a aquellas preguntas que podrían perjudicarlo en su imagen. No se cuida, porque saben que lo que verdaderamente importa, son absolutamente inocentes. Ahora, doctor, para usted, Carola, ¿está diciendo algo que no siente? ¿Es como que le dieron un libreto, le han dicho, diga esto, decí esto, salí? No, yo creo que ella está ejerciendo un derecho legítimo de defenderse como el que ejercería cualquier persona que está en problemas. Obviamente que esto está planteado en términos de un jurado, un juicio. Obvio. La televisión en algún sentido se ha vuelto en los tiempos actuales un foro de discusión que incluso contempla la culpabilidad o la inocencia de las personas. Nadie está obligado a decir algo en contra de sí mismo. Obvio, Con el anterior. Sí, yo quisiera simplemente agregar una pequeña reflexión y es acerca de la naturaleza de lo criminal en las sociedades y cómo cambia a través de los tiempos y las épocas. Cómo hay otro tipo de crímenes, que en la Edad Media un crimen podría ser brujo y te podían quemar por eso. Hoy un crimen es, por ejemplo, ser narcotraficante. Aún así, hay una cultura del crimen. No es que las personas se hagan criminales de la nada, que es muy antigua, que viene acompañando a las distintas sociedades humanas desde hace muchísimos siglos, probablemente milenios. Entonces, pensar, ¿qué hacemos con lo criminal en nuestra sociedad? Es un campo donde debería haber mayor reflexión, porque vamos a tener que convivir con eso. El caso Candela se cierra, se termina, digámoslo así, pero va a seguir habiendo más crímenes porque existe una cultura de lo criminal. Es lo que decía ayer Ietzi, que esto también puede haber sido un mensaje para futuros buchones arrepentidos, decir, miren lo que les pasa, Pero es parte de si un se código, salen. es parte de un código. Pero un código que se ha ido mucho más allá, porque como decían,
jugar, matar de la forma en que hicieron cruelmente a esta chiquita, escapa a todo. Gustavo, ¿Había perdón. anteriores casos similares? No, el primero. Dato importante, Es tremendo. dato importante de los celulares. Las bandas de delincuentes organizados, piratería o narcotráfico, utilizan celulares, equipos robados, Claro. que el email, por el email, Obvio. y chips comprados en cualquier casa por 5 pesos. Esto hace que la búsqueda se dificulte porque el email corresponde al celular tuyo, que fue finalmente robado. Esto hace que se demore. La investigación. No usan celulares comprados a nombre de los piratas, por supuesto. Doctor, Sí. ¿y a ustedes lo convocan? ¿Lo convocan la justicia, la policía He para recibido analizar? algunas invitaciones de algunos juzgados, nunca se ha concretado nada en términos de lo que podría ser, por ejemplo, un curso inicial para que los interrogadores... Porque usted ayer comentaba que en Estados Unidos, en Gran Bretaña, se está analizando el lenguaje gestual. Desde hace mucho desde ya. hace mucho. Qué raro que acá no se haya incorporado, Bueno, eso ¿no? tiene que ver con nuestro tipo de cultura, que entiende que ese tipo de análisis no es necesario porque yo me doy cuenta, porque es la experiencia, porque es el oficio. Entonces no hay una corriente tan cientificista como sí la hay en la policía norteamericana. Sería muy bueno que lo haya y de hecho creo que hay una universidad, vos lo debés saber mucho mejor, que ha hecho muchos avances. Aún así, estos que son adelantos culturales que se inician en otras partes del mundo suelen tardar 10 o 20 años en llegar a nuestras costas. ¿Qué Pocas falta? cuadras para cerrar? de donde fue levantada y apareció a muy pocas cuadras también. Sí. Sabés que gran parte de la comunicación no verbal, del lenguaje de los gestos del Río de la Plata, de acuerdo a un estudio de un lingüista uruguayo, Giovanni Meosilio, él rastreó los gestos que usamos en el Río de la Plata y, oh sorpresa, de dónde provienen, básicamente. ¿Saben ustedes de dónde? No. Me dijiste vos ayer de Nápoles. De Nápoles, Me dijiste- exactamente. me Y dijiste vos ayer. específicamente, muchos de los gestos que usamos inocentemente, como el de ojo o poner la tapa, tienen que ver con códigos de la camorra napolitana. Ese es el lenguaje que se difundió ampliamente en el Río de la Plata. Y volvemos al lenguaje de la madre, no a esta Carola de estas últimas apariciones. Lo que veíamos ayer de esa Carola que salía a hablarle Sí, no cuando nos olvidemos de hija, los primeros días, por los supuesto. primeros días. Muchos decían, tiene un lenguaje tumbero. ¿Cree usted que...? Algunas frases, el tener la manzana rodeada, Sin no duda. lo digo yo, lo he escuchado de periodistas que han comentado eso, parecería referir a códigos específicos, pero eso también por la cercanía de la gente, uno podría decir, con la que convive en el barrio, etcétera, puede haber escuchado. Ahora sí, yo me fijo más en lo emocional, y vuelvo a repetir algo que dije ayer, desde lo emocional hay sin duda dolor genuino por la muerte de la hija y probablemente preocupación, probablemente no, ella misma lo expresa, por la familia que tiene, por el resto de su familia. Al mismo tiempo, yo creo que ella entiende que lo que le ha pasado es algo que pasa, que puede pasar. No veo que cuando se enfrenta con lo que pasó, más allá de su No emocionalidad... está quebrada. No está quebrada. puede A ver, pasar- que que a puede alguien pasar le en pase algo que le resulte completamente Pero sorprendente. que puede pasar en ese inesperado. mundo en el cual... Que puede pasar dentro de la cosmovisión de Del la que mundo ella que se participa, mueve. de la visión del mundo que ella tiene. que ella tiene. Exactamente. Gracias. No, gracias a vos, sí, Gustavo. Gracias, doctor. Por favor. Que acaba de editar un libro. ¿Cómo se llama? Bueno, el libro en realidad se ha editado hace 2 años, es Comunicación no verbal, cómo la inteligencia emocional se expresa a través de los gestos, pero a fin de año sale Detective de Sonrisas. Se comprometió a enviarte un ejemplar, ¿eh? Yo te Sí, gestioné un sí, ejemplar. vos me conseguiste Y uno para mí, mí, por y uno favor. para vos, Gracias. ¿Tiene por alguna página web donde la gente que se interioriza? Hay del varias tema? cosas comentadas en mi página de casos analizados que pueden ser de ¿Cómo es interés. la página? Comunicacionnoverbal.com. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bárbaro, lo seguimos. Gracias. Gracias.